El efecto que estamos viendo en pantalla se conoce con el nombre de scroll o desplazamiento horizontal y es considerado una mala práctica porque dificulta la interacción de los usuarios, obligándolos a utilizar la barra de desplazamiento inferior del navegador para visualizar la información ubicada en el borde derecho de la pantalla. Esta mala experiencia de usuario, que se origina en el mal uso de los tipos de medida que maneja la tecnología de CSS3, se acentúa si la visualización se realiza en un dispositivo móvil, en donde hacer este desplazamiento es aún más molesto. Acompáñenme a descubrir la solución a este inconveniente haciendo un uso adecuado de los tipos de medida que se manejan en la tecnología de CSS. Hola de nuevo y bienvenidos a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. Este vídeo está enfocado en los diferentes tipos de medida que se manejan dentro de la tecnología de CSS, los cuales están divididos en dos grandes grupos. El primer grupo está conformado por las medidas absolutas y corresponde a las unidades fijas que dependen de sí mismas y no cambian sus valores. Los ejemplos más representativos de este tipo de medidas son los píxeles, los centímetros y las pulgadas. El segundo grupo está conformado por las medidas relativas, llamadas así porque su patrón depende de otros factores, y dentro de este grupo se destacan los porcentajes, el em, el rem y el viewport, combinado con las dimensiones width y height. Para visualizar el comportamiento de cada uno de estos grupos de medidas, voy a realizar algunos ejemplos con base en el código del proyecto que hemos utilizado en anteriores vídeos, el cual al visualizar en el navegador presenta el aspecto que estamos viendo en pantalla. Para el primer ejemplo, me voy a enfocar nuevamente en los dos cuadrados que estamos viendo, en donde el primero de ellos contiene la palabra input y el segundo la palabra label. La primera modificación que voy a realizar es dejarlos del mismo tamaño, para lo cual voy a eliminar la declaración de estilo de la línea 50 de nuestro archivo style.css, la cual incluye la propiedad box sizing con el valor border box. Al revisar el resultado de este cambio en el navegador, se observa que los dos cuadrados ahora están del mismo tamaño, y esto me va a permitir tomar el cuadrado de arriba para utilizar una medida absoluta y el de abajo para aplicarle una medida relativa y que podamos comparar la diferencia. De regreso a nuestro archivo de CSS, es importante recordar que la regla de estilo que está entre las líneas 42 a 50 corresponde al cuadrado que contiene la palabra input, y a esta regla le voy a incluir una nueva declaración con la propiedad font size, que sirve para definir el tamaño de la fuente, y como medida absoluta voy a asignarle un valor de 30 píxeles. Al regresar al navegador, ya se puede observar que efectivamente el tamaño de la fuente de la palabra input cambió, pero el tamaño de la fuente de la palabra label se mantiene igual. Para comprobar que el tamaño de fuente que estamos visualizando es el mismo que se asignó, podemos utilizar el panel de inspección del navegador, el cual se activa con el clic derecho y seleccionando la opción Inspeccionar, como se vio en el vídeo anterior, y en la parte inferior de dicho panel se puede ver que la propiedad Font Size efectivamente tiene el valor de 30 píxeles asociado a la etiqueta H3 que contiene la palabra Input. Ahora voy a regresar al archivo de CSS para cambiar la regla de estilo del cuadrado de abajo, que es la que está en las líneas 53 a 61, utilizando una medida relativa para modificar igualmente el tamaño de la fuente, para lo cual le asigno el valor de 150%. Después de realizar el cambio, regreso al navegador y ya podemos ver cómo la palabra label igualmente aumentó de tamaño, pero en una proporción diferente, y esto se debe a que en este segundo cambio utilicé esta medida relativa del porcentaje de 150%,
el cual se calcula con base en el tamaño de la fuente de la etiqueta padre que aloja el contenido que estamos modificando. En este caso, el contenido que estoy modificando es la palabra label, la cual está incluida en una etiqueta H3 que se encuentra en la línea 79 de nuestro archivo HTML, cuya etiqueta padre es la etiqueta article de la línea 77, como lo estamos viendo en este momento. El inconveniente radica en que dicha etiqueta article no tiene un tamaño de fuente definido y de hecho si revisamos el archivo de CSS no se ha definido un tamaño de fuente para ninguna etiqueta del código que se ha construido hasta el momento, excepto, claro, el tamaño de fuente de las dos etiquetas H3 de nuestros cuadrados. En estos casos, para poder asignar un tamaño de referencia que permita hacer el cálculo del 150% que se asignó como medida relativa, el navegador inicia la búsqueda de dicho valor de referencia en la etiqueta contenedora de la etiqueta padre. Y como ésta tampoco tiene valor asignado para el tamaño de la fuente, el navegador continúa retrocediendo por cada etiqueta contenedora hasta llegar a la etiqueta contenedora general o etiqueta raíz, que es la etiqueta HTML ubicada en la línea 2 del archivo de HTML. Dado que esta etiqueta HTML tampoco tiene un valor definido para el tamaño de la fuente, el navegador utiliza los estilos predeterminados y, como se vio en vídeos anteriores, asigna el valor que tenga establecido para esta propiedad, que en el caso de Chrome, que es el navegador que estoy utilizando, esta es de 16 píxeles y por lo tanto el cálculo del 150% debe generar un valor de 24 píxeles para el tamaño de fuente de la palabra label. Para comprobar este cálculo, basta con dar clic sobre la etiqueta H3 que contiene la palabra label en la parte superior del panel de inspección del navegador y después revisar los valores que están en la parte inferior del mismo panel, debajo del modelo de caja, en donde se puede ver que el valor registrado para el tamaño de la fuente efectivamente son los 24 píxeles que les mencioné anteriormente. Estos tipos de medidas relativas son aplicables a otras propiedades de los elementos como el width y el height, que vamos a revisar con un ejemplo. Esta vez vamos a modificar el width del cuadrado de la parte inferior, que es el que contiene la palabra label, y para ello voy a cambiar el valor que le habíamos asignado de 150 píxeles en la declaración de estilo de la línea 55 por el valor 100%. Al revisar el resultado de este ajuste en el navegador, se observa que la caja que contiene la palabra label ahora es un rectángulo que abarca todo el ancho de la pantalla debido al porcentaje del 100% que se le asignó a la propiedad width en este elemento. Un aspecto a tener en cuenta es que para visualizar el extremo derecho de esta caja, debo hacer un desplazamiento o scroll horizontal, el cual es un efecto no deseado, sobre todo pensando en la visualización de nuestro proyecto en dispositivos móviles, en donde este tipo de desplazamiento afecta negativamente la experiencia de usuario. Por esta razón, se considera este efecto de scroll horizontal como una mala práctica y en nuestro caso se está generando debido a que como no estamos empleando la propiedad box sizing con el valor border box, se está aplicando el 100% de ancho disponible que tengo de pantalla y a este valor se están sumando los valores de padding y border que asigné en la regla de estilo. Para corregir esta situación puedo realizar dos ajustes posibles. El primero es utilizar la propiedad box sizing con el valor border box dentro de la regla de estilo asociada a esta caja, como lo estamos viendo en nuestro archivo de CSS, pero si construyo otro elemento que tenga estas características, se va a volver a generar el mismo inconveniente. Por esta razón, es mejor utilizar esta declaración dentro de la regla de estilo para inactivar los estilos predeterminados del navegador, la cual se había creado en el vídeo anterior utilizando el selector universal y ubicándola al inicio del archivo. Una vez incluyo esta declaración como parte de esa regla, verifico el resultado en el navegador y se puede ver que se redujo el desplazamiento horizontal, pero aún existe un poco. Esto se debe a que la propiedad box sizing recalcula las dimensiones de la caja, pero si ustedes recuerdan el vídeo anterior,
Este recálculo no incluye el margin y por esta razón, cuando deslizo el cursor por la etiqueta H3 que contiene la palabra label en el panel de inspección, se puede ver que la caja se sombrea, pero el border del lado derecho de la misma presenta un desbordamiento producto de la declaración de estilo en donde definimos el valor de margin de 15 píxeles. Para solucionar este inconveniente voy a regresar al archivo de CSS y el valor del 100% que utilicé para definir el width de la caja lo voy a reemplazar por la palabra out. Este ajuste va a permitir que el navegador asigne el 100% de ancho que tiene de pantalla, descontándole el margin que se le haya definido al elemento. De regreso al navegador, ya se puede ver cómo desapareció el scroll horizontal y se obtiene el resultado esperado en donde la caja ocupa el ancho total de la pantalla y tiene el margen de 15 píxeles que se había definido anteriormente. Para la caja de arriba voy a realizar una modificación en su ancho o width, manteniendo la medida absoluta pero incrementándola a 1000 píxeles para revisar su comportamiento en el navegador. Al revisar este resultado se puede ver cómo la asignación de este valor ha vuelto a generar ese molesto scroll horizontal debido al desbordamiento de esta caja, lo que evidencia que para definir el width de una caja se debe buscar la flexibilidad que ofrecen las medidas relativas, ya que en este caso pasamos de manejar un espacio en blanco a la derecha de la caja a un desplazamiento horizontal que deteriora la experiencia de usuario de nuestro proyecto. Antes de continuar, voy a restablecer la medida de los 150 píxeles para esta caja con el fin de tener una comparativa visual de los dos tipos de medida. Otro patrón de medida que hace parte del segundo grupo conformado por las medidas relativas es la medida M, que se deriva de un concepto utilizado en la tipografía, el cual se adaptó para ser usado en el desarrollo web, permitiendo escalar el diseño de un determinado proyecto. El procedimiento para aplicar esta medida M consiste en tomar como patrón el tamaño de la fuente definida en la etiqueta padre que aloja el elemento que se vaya a modificar, siguiendo la misma dinámica que revisamos hace un momento cuando se utilizó la medida relativa del porcentaje. Debido a que nuestro proyecto no tiene tamaños de fuente definidas para las etiquetas que hacen parte de este, excepto las H3 de las cajas que estamos utilizando en las explicaciones, sucederá lo mismo que ya experimentamos y es que se llega hasta la etiqueta raíz para que el navegador asigne el valor de 16 píxeles, que es el valor predeterminado de tamaño de fuente. Una vez el navegador establezca ese valor de referencia de 16 píxeles, creará una equivalencia para expresarlo como una unidad M sobre la cual se realizarán los cálculos. Para ver un ejemplo de cómo utilizar esta medida M en nuestro proyecto, voy a reemplazar el tamaño de la fuente de la palabra label, el cual está expresado por el porcentaje de 150% en la declaración de la línea 62, por una medida M, pero el objetivo es conservar el tamaño que estamos viendo en este momento en el navegador, el cual corresponde a 24 píxeles, como se verificó anteriormente, e incluye la especificación del porcentaje del 150%. Para ello regreso al archivo de CSS y reemplazo el valor del porcentaje por el valor de 1.5 M. Y al revisar el resultado de esta modificación en el navegador, se observa que el tamaño de la fuente visualmente es igual y el valor de 24 píxeles que se registra en el panel de inspección no cambió, pero la especificación del porcentaje fue reemplazada por la unidad M que se utilizó en el archivo de estilos. Esto se debe a que en lugar de un porcentaje, en esta oportunidad se aplicó un factor equivalente sobre la misma medida predeterminada de 16 píxeles asignada por Chrome a la etiqueta raíz o contenedor principal, que es la etiqueta HTML. Para establecer lo que sucede cuando la etiqueta padre presenta un tamaño de fuente definido, voy a modificar la etiqueta article de la línea 77 del archivo de HTML, que es la etiqueta padre de las dos etiquetas H3 que estoy utilizando en estas demostraciones. La modificación consiste en asignarle un ID llamado fuente
para después insertar una regla de estilo utilizando este ID como selector. Dicha regla la voy a insertar en la línea 43 del archivo de CSS y dentro de ella voy a incluir la declaración para dejar el tamaño de fuente de 40 píxeles, asignando un valor diferente al de 16 píxeles, que es el predeterminado por Chrome. Cuando regreso al navegador para verificar el resultado de este cambio, se puede observar que la palabra input mantiene el tamaño de fuente que se definió de 30 píxeles, ya que este valor se estableció utilizando una medida absoluta. Pero el tamaño de fuente para la palabra label volvió a aumentar debido a que, aunque no se modificó su regla de estilo, su etiqueta padre cambió el tamaño de su fuente, haciendo que la medida em tomara este nuevo valor para realizar el cálculo. Al revisar el tamaño de la fuente que registra el panel de inspección en este momento, se puede ver que es de 60 píxeles, los cuales se obtienen de multiplicar el factor 1.5 de la medida em por el tamaño de 40 píxeles que se definió como tamaño de fuente para la etiqueta article. Esta modificación no solo afectó a la palabra label de la caja, sino que el contenido dentro de esta etiqueta article heredó este estilo como lo estamos viendo en este momento. Si quisiéramos volver a utilizar la medida del porcentaje de 150% para restablecer el valor de 24 píxeles que se tenía antes de este cambio, no basta con modificar la regla nuevamente en el archivo de CSS, ya que al hacerlo y regresar al navegador, el efecto se va a conservar porque la medida de porcentaje también busca el valor de la etiqueta padre y realiza el cálculo de la misma manera que lo hace la medida em, como lo refleja el valor del tamaño de fuente de 60 píxeles registrado en el panel de inspección en este momento. Por esta razón, las medidas relativas, tanto el porcentaje como la medida em, pueden no ser la mejor opción para resolver una determinada situación, dado que la referencia se puede perder al asignar tamaños específicos de fuente a las etiquetas contenedoras que conforman un proyecto, haciendo complejo el control de los estilos y generando resultados no deseados en la visualización de la información. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a resolver de forma más eficiente el control de las dimensiones de los elementos de nuestro proyecto utilizando las medidas relativas que quedaron pendientes de revisión.